Entonces arrancamos, ¿sí? Arrancamos con el encuentro del lunes 9 de marzo del 2026. Después de 15 días, que la semana pasada era demasiado reciente la guerra, entonces no me animé, además con que van al Miklat, que vuelven, no me animé a convocarlas. Pero entonces, para hoy sí, incluso Cintia me dio el último empujón cuando me dice, dale, que está bueno, si no hacemos nada, está bueno estar en el Miklat o en el Mamad, estar con un shiur, con un encuentro de Torah. Bueno. Ahora, hecho esta introducción, vamos al tema. Yo me quedé pensando del último encuentro que tuvimos hace 15 días, me dio la impresión que fuimos y vinimos con muchos, digamos, el objetivo, y esta era la programación que yo tengo, pero me dio la impresión como que quedó muy disperso. Por eso mandé la puntuación y un poco me alivió el comentario de Alisa, que me decía, no, quedó claro, está bien, está claro. Pero a mí de todas maneras me dio como una sensación de que los conceptos no quedaron bien hilvanados. Y cuando escuché la grabación, cuando escuché la clase, la grabación, me di cuenta de por qué yo tenía esa sensación. Por eso quiero hoy redondear ese tema, por lo menos en la primer parte de este encuentro, para darle volver sobre parte de lo que vimos, pero especialmente para darle una forma más global, y ya van a ver a qué me refiero. Entonces, ¿se acuerdan que desde nosotros estamos en como un subtítulo, como una lectura psicológica social de la jurisprudencia torática de la mano de Rashi? Y habíamos visto que de las 52 mitzvot que aparecen en esta parashá, en la parashá Mishpatim, de que son mitzvot civiles, digo, no refiero no rituales, habíamos empezado con Evet Ivri, ¿recuerdan? Y ahí nos preguntamos cómo el pueblo liberado convierte a alguien en Evet Ivri, y además nos preguntamos si hay una diferencia de la Torá, para puntualizar, si hay una diferencia en la Torá en los estatutos de Zahir, por ejemplo, el Obed, el trabajador, el empleado, el asalariado, es decir, entre el Zahir, entre el Ebed, esclavo, y Ebed Ivri, que es una categoría distinta. Es decir, cómo son los diferentes estatutos toráticos para estos tres conceptos que parecen parecidos. Y justamente cuando nos hicimos mención de cola con el Oebet, que hilo canal lo Adón, cuando le hicimos esa mención de la Gemara, de que el que posee un Ebed es como Ebed Ivri, dice la Gemara, es como se involucra dentro de él mismo una cierta servidumbre, y ahí nos preguntaba Cintia si también con respecto al empleado corre una concepción parecida. Bueno, yo en el momento les dije que no sabía, pero en los textos que vamos a ver ahora se va a aclarar un poco. Bueno. También habíamos dicho que cuando nosotros abrimos en el Sefer Shmot, en el capítulo Sheshanim Me'avot Ubashvi Yetzela Hofshi. Entonces ahí vimos que, ayudados por Rashi, de que ahí se trataban, no vamos a volver hoy a Rashi, pero
porque ya lo vimos en detalle, que ahí habíamos visto que Rashi no se especifica y que no se refiere a cualquier estatuto de Evet Ivri, sino en el caso específico de alguien que es dado para Evet. Como después le explica Rashi, Nimkar Vigenevato es vendido, como es vendido, no él como persona, como trabajo, su trabajo, me cuesta a mí traducir lo que es vendido, pero como que lo que se vende es su trabajo. Vignevato, porque se acuerdan que la raya se refiere específicamente a esta categoría de Evet Ivri, que no el que se vende, sino que es efecto de un caso específico, ¿se acuerdan que habíamos dicho? De alguien que cometió el delito de robar y él fue llevado a juicio, y ahí nombramos algo muy importante, la obligación del jurado de juzgar al que roba, y que si tiene sentencia de culpable, tiene que pagar. Lo que tiene que pagar ahora vamos a ver, vamos a ver en el texto mismo, pero lo que dice Rashi, Benimtar Vignevato, se vende por el delito del robo. Vamos a ver por qué se vende, y cuando nosotros dijimos que tiene que pagar por la multa, digamos, tiene que pagar por el robo. Para ver cómo trata la Torá al ladrón, este juicio del ladrón, habíamos incursionado en el pasuk 37 de este Perek, que la doctora dice que Ignov Ish, Shor Ose, o te bajó, o mejaró, tal caso específico que alguien que roba un toro o una oveja, fíjense que hablamos de una economía agrícola en ese momento. Vamos a tener que también ver cómo es eso en una economía capitalista como la nuestra. En esa economía agrícola, el que roba un toro, el que roba una oveja, Ute bajó un mejaro. Es muy importante esto porque es una ley diferente. Si él la tiene en mano, se lo agarra infraganti, digamos, con la mano en la masa, o él ya se deshizo del delito, por ejemplo, que lo sacrificó, lo degolló, o lo vendió, ya no está en sus manos. Kamishá Bakar y Shalem Tajatayor, Bearbatzon Tajatase. La Torah hace una diferencia, si se trata de un toro, la multa es 5 veces el valor del toro, y si roba una oveja es 4 veces el valor de la oveja. Nosotros no vamos a entrar acá, pero la que tenga interés, Rashi trae un midrash en donde explica, es un midrash, es decir, le da una significación simbólica, porque es un midrash no alajá, sino un midrash, digamos, como un relato, porque estas sumas, incluso indaga en la diferencia, qué diferencia significa si es un toro o es una oveja. Nosotros no vamos a entrar ahí porque nos desviamos de nuestro tema, que es Evet Ivri. Perdón, ¿de dónde estás leyendo ahora, Baikra? ¿Qué estabas leyendo? Recién estuve leyendo el pasuk 37, que todavía lo mandaste vos la semana pasada, sí, la otra vez. El pasuk 37 del libro de Shmot, el capítulo 21. Gracias. Bueno, muy bien. Eso es si roba, el caso que roba un toro, una oveja, y no se encuentra el delito en mano. Pero, digamos, él sigue el pasuk, pero si sí es un robo y tiene o mejor, antes de eso. Y entonces, frente a eso, dice la Torá, Shalem y Shalem.
tiene que pagar. Ojo. Pero Imelo, dice la Torá, Nimkar Vignevato. Esto que habíamos visto en Rashi, Nimkar Vignevato, yo estoy repasando, pero para que quede una forma global. El que sí, tiene que pagar. Ahora, la Torá cree que el que tiene que pagar puede ser que no tenga para pagar. En ese caso, Beninkar Vignevato. A eso se refiere Rashi cuando dijimos, ese es el Evet Ivri que tiene que trabajar 6 años, un máximo de 6 años, para pagar en caso que no tenga. Muy bien. Y sigue la Torah diciendo, ya que estamos acá, vamos a seguir. Y mi matzeti matzebeyado agneiva, en caso que él se le encuentra la agneiva todavía está en su poder, sea lo que sea, mi shor at hamor, acá no hay diferencia si es shor, hamor o cualquier otra cosa, shnaim y shalem. El que roba paga con una multa. Shnaim y shalem es lo que se conoce en el lenguaje de la Mishnah, tashlumei kefer. En el lenguaje de la Mishnah yo no quería traer más texto, pero es interesante que en el lenguaje de la Mishnah, en Masechet Sanedrín, que nosotros ya estamos frecuentadas con el Masechet Sanedrín, ahí dice tashlumei kefel es para robo y tashlumei arba'a behamish cuando se trata del pasú que vimos antes. Hay veces que se paga 4 veces, hay veces que se paga 5 veces, y en lo común, tashlumei kefel. Muy bien. Ahora, de acuerdo, de acuerdo a lo que desarrollamos hasta ahora, quedó claro lo que es Evet Ivri en este caso, y tendríamos que ver cuánto es parecido o no, o qué estatuto diferente tiene con el respecto, o si lo tiene con respecto al empleado, al sahir, al jornalero. Para eso vamos a volver a lo que ya habíamos visto la vez pasada en el libro de Baikra. A mí me encanta cómo lo armé. No, vieron, eso, porque así me salió. Pero digamos, esta posibilidad que nos permite pasearnos por el Humash, porque así es la manera que hay que estudiar Torah, con pliegues, es decir, nosotros empezamos con Evet Ivri y vimos un poquito en Shmot, que es ahí de donde nosotros disparamos, pero ya incursionamos en Sefer Vaikra y ahora vamos a ir al Sefer Devarim. Primero en Sefer Vaikra, ¿qué dice la Torá con respecto al sahir, con respecto al trabajador? Lo vimos ya, creo que no quedó del todo claro. Para eso es en el Perek Yutet, que yo les dije que es Parashat Kedoshim, que es una parashá que complementa la Parashat Mishpatim del Sefer Shmot. Y ahí leímos, dice la Torá, Lota Shok et reja, no explotes no explotes a tu hermano. La prohibición literal, después vamos a ver a la África, pero la prohibición literal de que nos explotemos mutuamente, de explotarnos. Velotic Zol, y no robarle, pero no robarle en forma secreta como en general, sino que no robarle de manera de que aparentemente uno le quita sin que quede como un robo. No es en secreto. Y además,
Pelota limpeulat sahir itjadbo, que por esta parte leímos todo el pasú, y que no pernoctes, que no quede con vos el pago de un trabajo que hizo un jornalero. Muy bien. Incursionamos también en esto en Rashi porque Rashi nos explica más alágicamente a qué se refiere el pasuk, pero creo que el pasuk tiene su belleza independientemente de la interpretación alágica, la prohibición de explotar, lo talló, no explotarse, incluso en las relaciones vinculares, y no robarse. Pero, como dice Rashi Lotashok, dice, Ze Akovesh Sahar Sahir. Desde el punto de vista alágico, dice Rashi, quiere explotar es el que retuvo del trabajo, es Oshek, et reeja a tu semejante. Y sigue Rashi diciendo, Velota limpeulat sahir, advoker, no retener el sueldo o el pago del trabajador hasta la mañana, y hace un trabajo que nosotros vimos, pero ahora vamos a repasarlo. Dice, Besahir yom akatum medaber. En realidad, hay trabajadores que trabajan de día, y hay trabajadores que trabajan de noche. Para los que trabajan, acá el pago es el jornal, al día que se trabaja, día que se cobra. Y entonces dice, el jornalero que trabaja durante el día, Besahir Yom, en este caso está hablando la Torá, Sheyitziato Mishakea Hamá, que él termina su jornada de trabajo cuando cae el sol. El que trabaja de día, cuando termina el día, termina su jornada. Lefikah Zman Gibui Sargo Jaro Kola Laila. Por eso, la patronal tiene posibilidad de pagarle durante toda la noche, habíamos dicho, cosa que al día siguiente vuelve a trabajar, y no, la prohibición que vuelva a trabajar y aún no haya cobrado lo ya trabajado. A mí me parece realmente de punta. Bueno, vuelvo a decirles, la Torá no necesita mi aprobación, pero realmente me provoca esta admiración, ¿no sé? O esta naam de justicia, ¿no? Una pregunta, Nina, una preguntita. ¿Y cómo sería hoy en día con el salario mensual? Vos sabés que cuando ustedes me hacen preguntas alágicas, me estimula para investigarlo para la vez que viene. Claro, no, yo digo con respecto a este pasuk de que advoker, claro, estamos hablando de un día. A mí me da la impresión. Hay que ver. Hay que averiguar cómo sería hoy en día eso. A mí me da la impresión, justamente porque no termina ahí, sino que ahora vamos a ver allí, me parece que me da la impresión que no debería pasar, empezar un criterio que yo entiendo por Rashi es advoker, hay un margen de tiempo que vimos para darle la posibilidad al empleador de que consiga, que se haga de ese dinero, pero por otro lado, pero que no comienza un nuevo trabajo sin haberlo cobrado lo anterior. Porque también tiene que ver con el que trabaja de noche. Fíjense, Makom Aher, Uomer, Velot Alaf Sheme,
Emútense. ¿Esther quiere decir algo? Recordame bien el Pérez y el Pasú. Estoy con el Sefer y no lo vi. El Pérez y el Pasú. Ah, ok. Sefer Vaikra, Perek Yutet y el Pasuk ahora estamos en el Pasuk Yud Gimel 13, que dice, el Rashi empieza diciendo, Lotash leímos, y ahora estamos leyendo lo que dice Advoker. ¿Ok? Okay. Muteate porque hay un poco de ruido desde tu compu. Pero dice, entonces yo, Macomajer en el Sefer de Barim, que no vamos a ir ahí, pero Macomajer u Omer, Lotavo alava Shemesh, al que trabaja de noche, para pagarle, no hay que pagarle antes que de Shetavo alava Shemesh. ¿Por qué? Porque Medaber Besahir Laila, que Shasheme, que Shashlamat Peulato, Misheyale Amuda Shahar. Es decir, el que trabaja de noche, ¿cuándo termina su trabajo? Cuando amanece, cualquier ser, cuando amanece. Entonces, el trabajador nocturno no puede demorar su cobro cuando ya sale el sol. Es decir, tienen un margen de algunas horas para pagar. Por eso yo pienso, como Rashi pone esas dos posibilidades y no está pendiente de los horarios que el banco abre, me da la impresión que tu pregunta, Cintia, es la prohibición de comenzar el mes. Otro trabajo sin haber cobrado lo trabajado. Sí, Cintia. Sí, suena lógico. Claro, exactamente. De todas maneras, nosotros estudiamos Torah y no Alajá. Es decir, no es que no podemos estudiar Alajá, pero digamos como que les vuelvo a decir que no tengo ni la preparación de background, ni tampoco me preparo para cada clase. ¿No? Lefikaj Zman Gibuisharo Kolayom. Y esta última parte quiero también repasarla. Lefishne la Torah Zman, le dio la Torah un tiempo, le va a la Bait, Ona le Bakesh Maot, para hacerse, para conseguir, para poder pagarlo. A mí me gusta mucho esta última frase, este último inciso, porque bueno, de última realmente, el que toma un trabajador tiene que prever cómo va a pagar, pero de todas maneras es un inciso práctico, es decir, este tiempo, esta oná, como dice Rashi, que posibilita que las cosas puedan llevarse a cabo. Muy bien. Vimos cuál es el estatuto del sahir, del trabajador, y Eved Ivri, que por ahora ninguno de los dos es Eved, esclavo en la manera que habíamos visto, Vadim Ainu le paró Mitzrayim. Muy bien. Y ahora Hola, ¿puedo decir Sara. algo? Sí, claro, Sara. Yo que trabajé toda mi vida en escuelas judías, se había pactado, por ejemplo, que el sueldo había que recibirlo en los primeros 5 días o 10 días de haber terminado el mes. Es decir, nosotros como docentes exigíamos que nos paguen del 1 al 5. Y a veces se hacía un contrato que del 1 al 10 vas a cobrar. Ay, pero me encantó, Sara, porque nosotros alegábamos ese pasuk. Nosotros cuando se atrasaban, ya no era un atraso sino un embarazo, es más que un atraso, a veces pasaba más de medio mes que no pagaban, entonces siempre invocábamos ese pasuk y habían dicho, bueno, en los primeros 10 días les vamos a pagar.
¿Está? Me encantó porque realmente el tema no es si son 5 días o 10 días o 8 días o 4 días, sino que está encuadrado dentro de un contrato específico. Me encantó y me alegra mucho que haya escuelas judías que respeten este efecto de la halajá. Ahora, quiero retomar la pregunta, mejor dicho, las interrogaciones, las inquietudes de Alisa, del encuentro anterior. Recuerdan que ella decía, me hace ruido, por un lado, que es así, a ver si te entendí bien, me imagino que sí. Es así que la única posibilidad de Eved Ivri es ese efecto de un delito de robo y que después no puede hacerse cargo de pagarlo, de devolverlo con la multa. ¿O hay otras posibilidades, hay otros casos de Eved Ivri? En ese momento remarcamos el comentario que había hecho Raquel hacía varios encuentros anteriores, donde puso el caso de alguien que se vende como él, o que digamos que él no puede sostenerse, no puede mantenerse, y entonces prefiere trabajar en esa categoría de como yo no lo había preparado, entonces no lo tenía una idea, digamos, de lo que uno sabe a veces, pero no podía remitirnos a un texto específico. Pero no solamente eso, sino que decía Lisa, y me hace ruido esto que decíamos, Kitikne Eved Ivri, Sheshanim Yavod, Ubashvi Yetze Lajovshi, hasta ahí muy bien, Hinam. Y Hinam habíamos dicho sin pagar, es decir, el Eved que sale después de 6 años no tiene que pagar por su libertad. Pero decía Alisa, a mí esto me hace ruido. ¿Cómo? De alguna manera yo escuché a otra lógica. ¿Puede ser que el Eved salga después de 6 años con una mano atrás y otra adelante? Es decir, ¿en dónde? ¿Y qué va a hacer este hombre? De ningún pago, Hinam, a eso que en su momento yo algo me acordaba, Tanek, eso lo comenté, pero como no había pensado en eso, no podíamos fundamentarlo en el texto, pero para hoy sí lo preparé. Y entonces a eso voy cuando vamos al Sefer Vaikra, que se ocupa de ese tema. En el Sefer, de estas dos interrogantes vamos a ir al Sefer Vaikra, que la Torá, para poder abordar estas inquietudes que tenía Lisa. En caso que te surjan otras inquietudes, fíjense qué rico esto de los comentarios de ustedes, porque nos abre mucho más el tema. Entonces vamos al Sefer Vaikra, en el Perek 25. Ok, dice la Torá. En el Perek 25, en el Pasuk Lametet, que es 39, dice la Torá. Espero que Esther pueda seguir escuchando a pesar que no tiene imagen. Dice la Torá, si tu hermano, ajija, tu hermano, porque ya da cuenta la forma de enunciarlo, cuál es el vínculo, es otro judío, es otro yudí, pero la Torá lo llama ajija, si tu hermano, que no es un hermano biológico, si tu hermano se empobrece imaj con vos,
con vos no quiere decir que el otro también pasa a ser pobre, pero sí, pero tiene que ver con vos, venimcarla y se vende a vos, dice la Torá, Lota Abodbo Abodat Abed. Este es el caso que vos preguntabas, Alisa, si es solamente a partir de un delito. Lota Abodbo Abodat Abed. No puede trabajar para vos, abordar un trabajo de esclavo. ¿Qué es para ustedes un trabajo de esclavo? Alguien que se vende como digamos, Evelibri, pero puede trabajar, pero no un trabajo de esclavo. ¿Qué es un trabajo de esclavo? Sí, Alicia. Un trabajo que tal vez, porque lo leí en lo que dice Rashi, que tenga cierta humillación, ¿no? Es decir, que lo baje de la categoría de trabajador, ¿no es cierto?, a una cosa de sometimiento, ¿no? De hacer una tarea que no corresponde a un trabajador. Y es interesante el ejemplo que da Exacto, Rashi, ¿no? Exactamente, es un ejemplo que es para reflexionar. Ahora vamos a ver, Rashid, para incursionamos todo, es decir, ¿cuántos de nosotros sin tener un Evelibri caemos en eso? Y vamos a ver, tal cual. Alisa nos dice, porque yo pensaba que iba a decir, trabajo de esclavo, levantar bolsas en el puerto. Bueno, evidentemente ya estamos pensando en otro nivel de esclavitud. Exacto. Y dice Rashi, Abodat Abed, en el Pasuk 39 dice, Abodat Shel Gnai, un trabajo despreciable, como decía recién Alisa. ¿Y qué significa? ¿Qué es un trabajo que se desprecia? Sheyeni Karva Keve. Es decir, el trabajo no es ni de una forma ni de la otra, sino es un trabajo para que se sienta, para que se note que está a mi servicio. Que está a mi servicio. Es decir, bueno, haceme tal cosa. Eso es Abodat Abed que la Torá prohíbe. Y como dice Alisa, trae el Rashi, dos ejemplos muy lindos que dice, Shelo yolich keilav aharab lebeita merhatz, que no le lleve su ropa, la acompaña para que no lleve su ropa. Uno podría hacer, a mí se me viene más una imagen de emperador que de un ma'abid, de un empleador, pero digamos que como que le lleva la ropa hasta la puerta del baño. Y eso no es ni trabajo forzado, no, eso es Abodat Abed, como dice Rashi, que se nota que que uno es una categoría y el otro es la otra. Eso, Lotavido, todo Abodat Abed. Y sigue la Torah, y sigue, y trae otro ejemplo, Rashi, Velo y no lo minalab, y tampoco que le ate los cordones de los zapatos, como un signo además uno para atar los cordones de los zapatos, el otro se agacha frente a uno que está más alto. Eso puede llenarse un trabajo despreciable. Yo cuando estudié esto me acordaba en la Argentina había momentos, ¿se acuerdan que habían los lustrabotas? Que realmente la sensación de que uno se paraba y el otro le lustraba, eso era un trabajo. Para la Torá es un trabajo, habría que ver, pero digamos, da ejemplos, Rashi, de trabajos que no son trabajos forzados, pero que Abodat Abed, es decir, acá hay una gran diferencia entre Ebed y Ebed
Ivri Shenimkar, porque Kiyamuj, porque se empobreció. Ok. Pero Y todos dice, estos no cobran jornal, trabajan poniendo, es distinto al Shahir. O sea, el Ebed no cobra plata por hacer ese trabajo. bueno, no cobra plata porque en realidad está como prepago. Es decir, sea porque lo vendió el Beidín y entonces el Mavid, el empleador, él pagó la deuda que él tenía que pagar, es decir, estuvo prepago, lo pagó antes, o sea que porque Yamuja fija, como en este caso, de que él lo mantener, a sostener todo el tiempo. El pago es el sostén que recibe. Pero ya que vos preguntaste por el tema del pago, la Torah dice enseguida después que Sahir, que Toshav y Eimar, esta persona desposeída de que tiene que venderse porque empobreció contigo, que el trato como un empleado, que Toshav, como un residente del lugar, no Ad Shnata Yobel Yavodimach, y va a trabajar hasta el Yobel. Cuando sabía quién iba a estar, y entonces por ahí seguro lo que yo voy a explicar ahora, a la mayoría de ustedes ya lo saben, pero lo vamos a servir de repaso. El ciclo torático es de 50 años. Los primeros 6 años son normales y el séptimo es Shemitah. Eso es, no vamos a entrar en qué es Shemitah, pero el séptimo es diferente. Después viene otro ciclo de 7 años. 7 años, 6 más 1, 7. Y entonces 7 más 7 más 7 más 7 en una secuencia de 7 veces 7. Es decir, 6 años más el 1 Shemitah. Cuando termina 7 por 7, que es 49, viene el año 50. Por eso yo decía que el ciclo torático es de 50 años. Ese año 50 se llama Yobel. Por eso dice acá, Ve'at Shnata Yobel Yavod Imach. Pero para ver lo que es Yobel, aparte que es el año 50, la fuerza, el poder que tiene el Yobel, yo no se los di para no complicarla tanto a Yoshi, pero sí se los voy a leer lo que la Torá dice que es Yobel. Es en el mismo Perek y en el Pasuk 10, para si alguna lo quiere buscar, dice, Vekidashtem et Shnat HaMishim. El año 50 tenemos que consagrarlo, no es sagrado. Vekidashtem, tenemos que consagrarlo. Shana, y en visualización, el efecto de esta consagración, Ukaratem Dror Baret, y va a ser un anuncio de emancipación en la tierra, Lejol Yoshvea, a todos los habitantes, una emancipación a la tierra de todos los habitantes, y Yobel. Y a esto es lo que llama la Torah Yobel y Pielahem. ¿Y qué significa? Y con esta emancipación, Shafte Mishel Ajuzato, Veish el Mishpachto Yatashubu. Y de esa manera, cada uno va a recuperar su lugar, el Ajuzato, su patrimonio y su familia, su clan, su tribu. Es por eso yo hablo de un ciclo torático de 50 años, porque como que se vuelve después del Yobel a Paseo. Pero, A esto, perdón,
Suponete que esto le pasó a los 20 años, sale de 70 años. El que disfruta la Si libertad es no la lo familia, entendí, los hijos. Él ya estaba viejo para hacerlo. tu pregunta me parece, si lo hubiéramos preparado no hubiera salido tan bien, pero a tu pregunta es la pregunta de Rashi que íbamos a leer. Dice, Achnata Yovel, ¿cuántos años va a trabajar? ¿Va a entrar como un muchachito? Y a esto uno llama Evet Ivri. ¿Va a entrar como un muchachito y va a salir con bisnietos? Dice Rashi. Im pagabo Yovel lifnei shesh a Yovel motzia. En realidad, el din de Evet Ivri es un máximo, como vimos desde el principio, Yoshi, es un máximo de 6 años. Ubashvi y Etzela Hofshi, y en el 7º sale libre. Pero si en el medio de esos 6 le pasa que cae el Yovel no hay tutía, de carata dror. En ese sentido se consagra el Yovel. No es la cuenta de cada uno, se declara Yovel. Ah, esa me la había perdido. Claro, es calendario. Claro. Exactamente. ¿Cuándo empezó el día cero del Yovel? Cuando salieron de Egipto, cuando recibieron la Torá. Yo no lo sé, pero hay cuentas de Yovel. De Shemitah hay seguro. De Yovel, por ahí, Cintia, ¿sabes algo de eso? No sé, estoy saliendo del mamad. ¡Ay, divina! Bueno, Pero, ella es la responsable que dijo que está bueno estudiar Torah en el mamá. bueno, Hashem salimos. Bueno. No, ¿cuál es la pregunta? No, preguntaba a Yoshi, como estamos diciendo, que Yabot Dada Yovel, Betivri, y explicamos un poco que no es que tiene que trabajar hasta Yovel según lo que dice Rashi, sino Impagabo Yovel Lifnei Shesh, y dentro del ciclo de 6 años paga el detalle Yovel, ahí de Karata Dror le Claro. Lo que pregunta Yoshi es si se sabe en qué cuenta de Yovel estamos ahora. No sé. No. Claro. De su casa hay una cuenta de Yovel, ¿no? Claro. No. Bueno, se va a pasar el tiempo, pero no sé si querés aplicar a esto el tiempo, si no lo vemos. Solamente tiene vigencia en época de Beit HaMikdash. Está muy ligada al Shemitah, no. Claro. Por eso, digamos, no se cumple, no se puede cumplir, pero la cuenta puede ser que la tengan igual los estudiosos del tema. Claro. Lo interesante para nosotros es que el Yovel es un momento de emancipación general, y por eso se pasa a foca cero, es decir, se recupera la Ishel Juzatov el Mishpachtom. Muy bien. Y entonces, sigue acá la Torá, Veyatza Meimach, en el pasuk 41, Memales, Veyatza Meimach, Ubanav, él y su familia, y Beshav, como vimos en el Yovel, Beshav el Mishpachto, Vela Juzata Botav Yashu. Es decir, que fue Evet, como dice Rashi, el Ajuzat Abotav, el Kavod Abotav, vas a tener el mismo estatuto de todo ciudadano, el Kavod Abotav. Y no importa,
él les hace el becar y no hay una prohibición. Bueno, este estuvo en la cárcel. Eso nos pasa. Esto no es cárcel, pero bueno, este estuvo empleado en tal lugar. No, él les dejaba el cabot a votar. Fíjense cómo cuida la Torá, la Parshanut, cómo cuida la dignidad de cada uno. Y sigue la Torá diciendo, el Yashub, el Mishtactov, el Achudot Yashub, ¿por qué? Ki avadayem asher hotzeiti otam eretz Mitzrayim lo imachrum em jeret aved. Es decir, esta dignidad tiene que ver con todo el episodio que nosotros ya vimos de Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim no es 25 de mayo, una fecha histórica. Yo creo que 25 de mayo tampoco debería ser solamente una fecha histórica, sino que es un estado permanente. No podemos volver a tener Evet, Lolim Keret Aved, no se puede a un negocio de Abdut, porque ya no va. Porque salimos Dios sacó de eso. Espero que me explique bastante bien. Y entonces dice la Torá, lo tirdebo befarer, Beyareta me lo deja, y no lo subyugues befarer. Obvio que el vocablo de farer, como el verbo farer, resuena. ¿A qué le resuena? Befarer, Avodat Parech. Avodat Parech a Shmot, a los Yehudim. Exactamente. Avodat Parech. Tiene una musicalidad, diría ayer, ¿no es cierto? Se asocia al ser, resuena con Vayavidu a Mitzrim et Bnei Israel befarech. No es una palabra frecuente y no es una palabra fácil de describir, pero fíjense que la Torá nos dice, lo tirdebo befarech, después que dijo a Sherotzei Otam Eretz Mitzrayim, después que recordó de que ahí había Avodat Parech. ¿Y qué es Avodat Parech? Rashi lo explica en una forma que me encantó. Dice, lo tirdebo befarech, Mutia, Esther, ¿querés decir algo? No, el recuerdo de la lectura de la Gadá habla justo de Avodat Parech, ¿no? Y cuando tuvimos hasta la casa, lo recordamos. Ay, no se te escucha, lamentablemente. Algo está pasando con la computadora, como que se me... ¿Ahora me escuchás? No. Ahora un poco mejor. Un poco. No, digo que todo el tiempo Avodat Parech se refiere, uno trae en su memoria todo el tema de la Gadá de Pesach. Exacto, Obvio. Exactamente, Sí. que era donde antes de Yetziat Mitzrayim. Exactamente. Exacto. Alisa, ¿querés decir algo que te desmuteaste? No, sí, que cuando vos hablabas de lo conceptual, ¿no es cierto?, de esto, que está justamente, dice, Lotir de Bobefarech, dice, Ve Yareta Meloeja. Es decir, hace referencia a lo que vos decías originalmente, ¿no? Es decir, a la mitzvah. Hace referencia a lo que te dijimos desde la entrega de la Torá, ¿no? Es decir, hay algo muy, muy potente, ¿no?, en eso de que no vas a someter a Avodat Parech. No hay un compromiso. Dice, a ver si puedo ampliar, si entendí lo que dice Alisa. Este paso que acabo de leer termina diciendo Beyareta Meloeja, y vas a temer a Dios. Obvio, digamos. Tendríamos que entrar qué significa temor a Dios, qué significa, que no es el tema nuestro hoy, pero es un tema interesante. Pero y dice,
esta ligazón, a ver si entendí lo que dice Alicia, esta ligazón entre la prohibición de transformar al que trabaja para nosotros a la manera que trabajábamos en Abadim, en Mitzrayim, esa prohibición de esa resonancia, dice Alicia, tiene que ver no solamente con una prohibición jurídica, sino que tiene que ver, más bien es un mensaje ético, un mensaje moral, un mensaje que independientemente de lo jurídico. Y esto que dice Alicia lo encontramos en Rashi. Fíjense, el Rashi que dice en Lotir Debo Befarej, en la mitad, porque después vamos a ver al principio, pero en la mitad es un poco lo que dice Alicia, Shema tomar, en Makirva Davarim Letzorejolo. ¿Quién se va a dar cuenta cómo yo estoy haciendo trabajar al otro? Si es Befarej o no. ¿Saben por qué dice esto Rashi? Porque Rashi dijo, Befarej Meilajá Shelole Tzorech. Claro, que Deila notó. ¿Qué es un trabajo Befarej? Porque se me canta. Hace esto porque vos estás para trabajar para mí. Shelole Tzorech. No es que se necesita. Y también acá Rashi trae un ejemplo. Dice, al tomarlo a Gemli esta cosa de, bueno, calentame un vaso de agua o haceme un té. Beu einotzari. No es que no puede hacerlo, pero si tengo ganas de tomarlo. Haceme, y bueno, y vos igual estás para eso. Eso es de Farex según Rashi. ¿Y quién puede saber, digamos, cómo se puede demandar si me mandó a hacerlo o fue mandado a hacerlo porque le piace o porque le fue mandado a hacerlo porque era necesario? En realidad la tarea es la misma. Por eso dice Bellareta me lo queja. A veces uno mismo no se da cuenta por qué le manda al otro de esa manera. El que es decir, lo que acá la Torá está prohibiendo es la manipulación de la persona del otro. Un trabajador está prohibido de que sea manipulado. Y muchas veces el que manipula no se da cuenta, no sabe de esa manipulación. Por eso dice Bellareta me lo queja. Pero el manipulado siempre se da cuenta. Se siente. Y vos fíjate que es interesante porque históricamente, hasta la modernidad y hasta hoy, como vos decís, cuando uno no se da cuenta, sobre el ejemplo que da de los zapatos, yo me acordaba de los que vestían, ¿no es cierto?, a la clase alta y además sacarle las botas, ¿no? ¿Viste lo que vimos? De sacarle las botas, cuánto menosprecio hay en eso, ¿no? Impresionante. Independientemente que no sea un trabajo forzado. Claro. Exactamente. Sí. Bueno, está por terminarse la hora. Sí. Y entonces, bueno, creo que de esta manera, pero no vimos la segunda interrogación, así que vamos a tener que seguir con esto, con Barim. Claro, porque no vimos la segunda interrogación de Alicia, que ella decía, ¿cómo es que sale Hinam con una mano atrás y una adelante? Bueno, pensé que íbamos a poder alcanzar todo esto, pero no, así que vamos a dejar acá. Y nos seguimos viendo Bezrat Hashem y Besorot Tovot el lunes que viene.